Buenas noches, martes 7 de abril del año 2015, programa 54 del año, el 2192 del ciclo. Vamos a hablar con Paula Peña y con Rafael López, que tiene, ¿tienes dos licenciaturas? Una. ¿Estás estudiando la segunda? Sí. Y una maestría ¿Y una maestría? en educación superior. Ajá. Los he invitado a los dos, gracias. Rafael ha escrito una propuesta para la implementación del federalismo en Bolivia y el otro día conversábamos con este profesor español Ramón Peralta, que nos daba su punto de vista sobre el federalismo, y creo que hay que seguirla y le pregunto primero a usted, Paula, ¿cuántos intentos serios de federalismo han habido en Bolivia? Muy bien. Porque entiendo que no se discutió la idea en el nacimiento de la República. No, a ver, en primer lugar, Carlos, creo que es importante poner el tema en la agenda pública. Así como la Nación Camba puso el tema de las autonomías departamentales el 2001 en el debate público y todos lo asumieron como parte de una propuesta, creo que probablemente el tiempo de las autonomías ha terminado y ahora vienen unos tiempos distintos que son los tiempos del federalismo. En eso creo que hay que agarrar la propuesta dada por el profesor Peralta y que Rafael ya la había hecho. Este texto que tienen ustedes aquí es en base a su tesis de licenciatura para graduarse como sociólogo. Entonces, no es un trabajo que viene de ningún lado, sino más bien es una reflexión, porque él además lo ha hecho como diputado nacional, ¿no? Entonces ya creo que tienen otras experiencias, no es solamente la experiencia de un académico, sino de alguien que, como la generación de Rafael, y yo me alegro mucho que esa generación de jóvenes que han estado muy pendientes, muy activos en la política boliviana, porque es fácil estar activo en política cuando los tiempos son buenos, los difíciles estar con los tiempos son malos, y a estos jóvenes le ha tocado hacer con los tiempos malos. Pero bueno, su pregunta. Para mí la teoría del federalismo es una teoría que surge con la independencia de los Estados Unidos. A partir de la independencia de los Estados Unidos tiene un impacto en América. Sí. En el momento de la formación de los nuevos estados... Además, los grandes estados asumen el federalismo, Brasil, México, Argentina. En el momento de... ¿No es cierto? En Acá, el momento, digamos, en América, en sí, el momento de la independencia, se debate el tema del federalismo. Es más, en 1826... habían esas ideas en Bolivia. No es que fuera un federalismo tan estructurado como el norteamericano, pero sí habían esas ideas. Pero ya la primer constitución, porque hay que explicar a la gente, el 6 de agosto de 1825 se crea la República de Bolivia y a partir de ese momento se llama a las elecciones para los constituyentes. Y explico también que por Santa Cruz fueron 5 diputados y estuvieron, pero esa constitución la escribió Bolívar. Y Bolívar era un hombre que decía, el federalismo es el mejor sistema, pero nosotros los americanos del sur no estamos aptos. Como si en algún momento los pueblos vayan a estar aptos, ¿no? Era la gran molestia en algún momento de Trotsky con la idea de que hay que crear las condiciones y no vamos a llegar nunca a eso, ¿no? Así es. Bolívar ya plantea, y en Bolivia se discute, pero esa primer constitución dice Bolivia es un país, un país unitario y único, ¿no? Único, sí. Y no es que se hubiera agotado ahí el tema federal sigue siempre vigente, no solo en muchos departamentos de Bolivia. Y en 1871 hay una constituyente, y en esa constituyente se debate el tema federal, pero lamentablemente los votos por el federalismo son menos y triunfa el unitarismo. Sin embargo, esa constituyente decide crear el poder municipal, porque es bueno recalcar que el municipio como poder existe desde la colonia, claro, es español. Sí. Sin embargo, cuando Bolívar llega al poder, elimina los cabildos o municipios porque él sabía que la guerra de la independencia se gestó en los municipios. Y él quería un poder absolutamente centralizado como él era, digamos, ¿no? Elimina los municipios. Sin embargo, la Constitución del 71, al no poder dar el paso hacia el federalismo,
permite la implementación de los municipios en Bolivia, y a partir de 1871 ya en Bolivia se eligen a los consejos municipales y a los municipios. No había la figura de alcalde, ¿no? Eran municipios, cada municipio tenía una función, tampoco eran rentados, eran simplemente cargos ad honorem que por 2 años se tenía ese cargo, ¿no? Y por ejemplo, Andrés Ibáñez, su partido, el Club Igualitario, ganó las elecciones municipales porque ya podía haber eso, ¿no? Creo que Rafael en su propuesta ha hecho una buena historiación. Hay una buena historiación, te felicito. Pero bien clarito, bien hecho, no solamente repetición de fechas, sino interpretando lo que pasó en ese momento. Y en 1871 dar paso al municipalismo, que es el poder local, pero sin competencia, ¿no? Y finalmente va a haber la llamada Guerra Federal, que está mal llamada Guerra Federal porque en realidad fue una guerra civil entre el norte y el sur, y en ese momento va a haber una constituyente y el tema federal queda sepultado. Sin embargo, cuando empieza el siglo XX, los liberales cambian el territorio por dinero, comienza la modernización, y desde Santa Cruz sale, por ejemplo, el memorándum de 1904, que ya está planteando otro modelo, ¿no? Y en Santa Cruz comienza a partir de 1920 el Partido Regionalista, que está planteando la descentralización administrativa, financiera de Bolivia, ¿no? Hombres como Pablo de Roca, Celso Castedo van a ser los líderes de este partido, y ese tema de la descentralización va a estar vigente una buena parte del siglo XX. En la Constitución de 1938, la Constitución de Hermann Busch, se debate, y otra vez creo que es 44-39, ¿no? La pierden por nada. La pierden por nada, ¿no? Y, o sea, siempre la vamos a perder porque somos minoría en términos de número, ¿no? El factor numérico es un factor importante. De representación. De representación, ¿no es verdad? Incluso hoy nuestro factor numérico es si sumamos los diputados de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, numéricamente somos menos. Sí, claro. En esa asamblea constituyente se debatió la descentralización, ya no se usaba el término federalismo, y bueno, hasta la Constitución del 67, cuando se crean los gobiernos departamentales, cuando hay la gran ¿no? discusión sobre, cuando hay la discusión. Y se introducen los 3 artículos estos casi de contrabando. Exactamente. Pero esos artículos nos daban pie para el desarrollo de los gobiernos departamentales, que no es más que la descentralización o un proceso de descentralización, pero ya Goni nos mata en 1994 con su reforma constitucional. Para mí la participación popular es una ley que intenta acabar con los movimientos departamentales porque fracciona a los departamentos en municipios, le da poder a los municipios y le quita poder al departamento. Pero mire usted, en 1994 la ley de participación popular, 7 años después el manifiesto de la Nación Camba pidiendo autonomía, que al fin de cuentas, sea federalismo, sea descentralización, sea autonomía, en esencia es lo mismo, la posibilidad del autogobierno. Pero Rafael López habla de federalismo, ¿no? O sea, estamos retomando el tema. Sí, como federalismo, no emboscado en el nombre de autonomía ni de descentralización, no. Un Estado federal. Y la forma, la tapa del libro es una cadena, es decir, este Estado no se separa, pero adentro cada uno tiene sus propias particularidades, ¿verdad? Sí, es bueno aclarar de que este trabajo en realidad empieza en el 2001, ¿no? Y justamente, como es la vida, ¿no? Mi primer entrevistado que hice fue su papá. ¿Ah, sí? Bueno, sí, en la calle Warner, era amigo de mi abuelo, don Carlos. Sí, claro. Una persona muy lúcida, ¿no? Y gracias a él fue más bien que me inspiró este tema, a seguir en el tema del federalismo, ¿no? Me regaló sus libros, me lo leí todos sus libros, y de ahí empezó mi trabajo hacia el estudio ya del federalismo, ¿no? Nosotros, bueno, mi persona en este caso, ¿no? Tuve el privilegio de tenerla como tutora a la licenciada Paula Peña para mi tesis, ¿no? Y que ha sido el que me ha hecho, que me ha realizado el prólogo, ¿no? Yo diferencio en este texto 2 cosas: modelo de Estado y modelo de organización de un Estado. Okay. ¿No? Los modelos de Estado estaría el Estado unitario,
el Estado federal y las confederaciones, ¿no? Pero no toco el tema de confederación acá, sino me voy al tema del federalismo y el tema del unitarismo, digamos, ¿no? Según la teoría de Kelsen, ¿no? Es la unión de factores, ¿no? de complementación, de toma de decisiones, ¿no? El federalismo, ¿qué es esa unión? Tema de territorio, población, ¿no? y gobierno. Modelo de Estado se refiere, ¿no? como el tema del federalismo unitario. La forma de cómo pueden estar organizados esos estados vendría a ser, hay 4, vendría a ser la autonomía, la descentralización, el centralismo y la concentración, descentralización, autonomía y centralismo. La forma de cómo se organizan esos estados. Claro. Porque pueden haber estados federales. El caso argentino. El caso argentino, ¿no? Con un sistema. Que es muy centralizado. No, exactamente. Y sin embargo, sí. ¿No? Se entiende Eso perfectamente. que me dedico a hacer una primera diferenciación de eso, ¿no? Luego de eso, se analiza ciertos países, que el mejor caso es el de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se puede decir de que el tema del federalismo, como le dijo la licenciada Paula, viene a ser el descubrimiento más grande de la ciencia política en el siglo XX, ¿no? El tema del federalismo. En la actualidad vendría a ser el descubrimiento más grande, digamos, ¿no? De la ciencia política. Se analiza el federalismo en Estados Unidos, por decirle, tiene 50 estados, ¿no? El caso de Alemania tiene 16 estados, Argentina tiene 25, Brasil tiene 28, ¿no? Se hace un análisis de diferentes países que son federalistas, ¿no? De ahí el proceso histórico. Yo creo de que donde más estuvimos a punto de ser federal, pero así legalmente, hablándolo, no de la fuerza como el caso de Andrés Ibáñez, ¿no? Que hay que reconocerlo, el caso de la Revolución de Domínguez, creo que fue en la constituyente de 1871, ¿no? Donde hubo una elección ahí se debatió, se llegó a votación si queremos ser federales o si queremos ser unitarios, ¿no? Y es la única vez que se debate así. La única vez, ¿no? Y lamentablemente llama mucho la atención, me llamó mucho, de que la delegación cruceña votó en contra del federalismo, ¿no? Los que más querían federalismo eran los cochabambinos. Claro. Mendoza de la Tapia. Mendoza de la Tapia. Pero se puede entender también, ¿no? 1871, Santa Cruz, alejado de todo, ¿no? Era como perderse del Estado casi para siempre, ¿no? Por lo menos esa era la visión que se tenía, ¿no? Y después ya con la revolución de los domingos, digamos que fuimos federales, ¿no? Y lo que fue, y comparto mucho con la licenciada, y eso hay que cambiarle la historia, en el sentido de que hay que contarla como fue el caso de la revolución civil. No debería llamarse revolución federal ni guerra federal, porque nunca se tocó el tema del federalismo. Fue una excusa, ¿no? El federalismo fue una excusa para poder arrancar y quedarse con el poder arrancándoselo del sur. Exactamente. Entonces está mal llamada guerra federal. Yo creo que ahí como los futuros historiadores tienen la responsabilidad de cambiarle el nombre, que fue una guerra civil nomás por un tema de cambio de poder. Entre dos regiones, ¿no? El norte y el sur. Después tuvimos la oportunidad el tema de la descentralización cuando estaba Salamanca, ¿no? Y él se comprometió en su propuesta para ser presidente el tema de la descentralización y utilizó el referéndum de autonomía, claro, y utilizó la guerra del Chaco ya, digamos, para que no, o sea, con la guerra del Chaco, digamos, ya nos olvidamos de poder llevar a cabo la centralización. El 6 de agosto del 66 también se habla mucho del tema de la descentralización y no se llega a una descentralización más grande porque Barrientos, de acuerdo a la información que yo tengo, convoca a sus parlamentarios y le dice, no hemos llegado al poder para dividirlo esto. Claro. Y si ustedes se fijan, haciendo una analogía, actualmente nosotros decíamos el tema de la autonomía, digamos, ¿no? Lamentablemente la autonomía no nació en Bolivia, no nació la autonomía, ¿no? Si bien hubieron departamentos que estuvieron en contra de la autonomía, Santa Cruz fue, como se dice, el pilar, fue el ideólogo, la madre de la autonomía, y todos los demás departamentos se beneficiaron, ¿no? El caso de La Paz, que no quería, el caso de Cochabamba, que no quería, se dieron cuenta de que sí. Claro, hay 5 departamentos que curiosamente son los que ya tienen estatuto. Estatuto, ¿no? No, pero además, curiosamente, estos departamentos no están locos para dejar de elegir a sus gobernadores, ¿no? Recuerde usted que había hasta problemas con el título, ¿no? Porque no querían que se llamen gobernadores, porque finalmente aceptaron.
Mire usted cuánto nos costó, ¿no? Cuánto nos costó esa lucha de que se llame gobernador y ya no prefecto, porque prefecto en realidad recuerda pues al centralismo francés, ¿no? Claro. De la Revolución Francesa. Entonces, ya entrando un poquito al tema de la cuestión de federal, yo describiría el federalismo como la unidad de la heterogeneidad, ¿no? En un país unitario difícilmente podemos solucionar nosotros nuestros problemas heterogéneos que tengamos, difícilmente en un país unitario, ¿no? El único sistema que nos puede dar solución a eso. Esa es una sentencia fuerte, ¿no? No, y está demostrado eso con otros países del mundo, ¿no? Por algo se han hecho federales. El único modelo que nos puede dar la oportunidad a nosotros de unificarnos dentro de la heterogeneidad que somos como Bolivia, un país heterogéneo, es el modelo federal, ¿no? Porque respetaría nuestras diferencias. Eso ya, respetamos la diferencia. Lo que pasa es que el modelo federal cede al Estado mucho más de lo que ceden las autonomías, al Estado ciertas prerrogativas para que lo represente en determinadas áreas y todo lo demás se maneja de otra manera. Cuando charlo en la calle acerca del federalismo, existe una gran confusión, ¿no? La gente dice federal, Estado, piensan que el Estado sería Bolivia, ¿no? Hay que entenderlo así, ¿no? Bolivia vendría a ser la federación. Exactamente. ¿No? La federación, ¿no? Y los estados vendrían a ser los departamentos. Exactamente. ¿No? Eso existe mucha... Y no tiene nada que ver con separatismo. Nada que ver, ¿no? Por eso, si ustedes se fijan acá, en la tapa del libro, si la cámara le puede, la federación viene a ser esta cadena, ¿no? Y la cadena porque va a estar fuertemente unida. Acá no hay división, no hay nada de separatismo, ¿no? Y cada estado vendría a ser un estado prácticamente independiente, pero armonizado y bajo una constitución. Acabo de decir una palabra que va a estorbar, independiente. En que son estados independientes. No, pero en su autogestión. En su autogestión, en su autogestión. Que no se entienda como... Que están amparados por una constitución, ¿no? Claro. Cada estado tiene su propia estatuto, constitución, como se lo quiera llamar, que están amparados en una constitución. ¿Cuáles son las están representados en un solo... Claro. Una confederación. ¿Cuáles son las competencias que debería tener la federación? Acuñar moneda, relaciones internacionales, ¿no? Y el tema de las Fuerzas Armadas. Son claritas las competencias, ¿no? Y los estados y un poder judicial allá, lo último. Claro, exactamente, ¿no? Y cada estado, por ejemplo, nos ayudaría a solucionar muchos problemas. Eligen su propio órgano ejecutivo, como se elige actualmente, elegimos nuestro gobernador, ahí eligen su gobernador, tiene su propio órgano legislativo, hay la asamblea departamental, acá tiene su asamblea departamental. El incremento que va a haber es en el tema de una justicia, ¿no? Que vaya en coordinación con un tribunal supremo, un tribunal de justicia supremo, ¿no? La Corte Federal. La Corte Federal, ¿no? Donde, por ejemplo, si Santa Cruz quiere pena para los violadores, puede ser que en el estado de Santa Cruz haya pena de muerte. Si quiere pena de muerte, se puede aprobar pena de muerte. O vamos a problemas actuales, que no permita a menores conducir o a menores a consumir alcohol, digamos. Porque la realidad es que hay en Santa Cruz, con la del Alto o La Paz, son diferentes. Si en La Paz quieren pena de muerte para los cogoteros, que es uno de sus grandes malos, pueden ellos establecer las normas, las penas que quieran, ¿no? Obviamente que de acuerdo a una constitución macro que se encajan, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la esencia del federalismo? Que todos los estados tienen la misma igualdad. Es la esencia, tienen la misma igualdad. Son iguales todos los estados. No hay subordinación de un estado a otro. Todos los estados tienen la misma igualdad. Cada uno recauda por su propia actividad, ¿no? Y tiene que haber, eso sí, no podemos ser, digo yo, egoísta. Y acá va a ser la polémica y el debate que se va a generar a futuro. Yo propongo que haya un subsidio, ¿no? Para los departamentos más productores, los departamentos menos productores, hasta que ellos puedan, que ese subsidio sea, no para que ellos se autofinancien o se puedan financiar sus gastos públicos, no, sino para que puedan invertir en un desarrollo productivo como el sector turismo, por ejemplo. ¿No? Entonces ahí va a ser un debate que se va a generar a futuro. Ojalá se genere el debate. Les pido un corte. Ya, dale.